Estimados hermanos, un saludo de paz y bien para todos. En este video vamos a dar inicio a una serie que yo proyecto de 4 videos, en los cuales yo en lo personal haré poca intervención, más allá de una que otra explicación, porque a fin de cuentas el protagonista de esta serie de 4 videos será la Iglesia Católica. La Iglesia Católica frente al comunismo. Leeré en estos 4 videos 4 documentos fundamentales donde se sustenta la posición de la Iglesia frente a esta corriente del pensamiento, frente a esta corriente moderna del pensamiento. Corriente que tiene su fundamento en el marxismo, que como saben empezó a desplegarse por Europa más o menos en la segunda mitad del siglo XIX, y que desde el primer momento la Iglesia logró capturar, logró ver lo peligroso de esta corriente filosófica para el hombre, y desde ese momento levantó su voz crítica. Antes de iniciar, quiero dejar claro, y lo dejaré claro en los 4 videos, que no se trata del hecho de que la Iglesia se considere enemiga de los marxistas o de los comunistas. La Iglesia no es enemigo de nadie, pero como madre y maestra tiene la obligación de señalar allí donde reine la oscuridad, porque es la Iglesia Católica quien posee la luz que ilumina verdaderamente al hombre, que no es la Iglesia sino Jesucristo. Pero antes de dar lectura a este documento de hoy, quiero invitarlos a revisar la descripción del mismo, ya que allí no solamente van a conseguir el texto que voy a leer, sino además otros espacios para que ustedes vayan construyéndose un criterio y, por supuesto, mecanismos para que puedan aquellos que lo deseen acompañar económicamente esta iniciativa. Así que sin más demora, vayamos a lo que nos interesa. Estimados hermanos, un saludo de paz y bien para todos. Bienvenidos a nuestro canal, este espacio a través del cual intentamos hacer un análisis de la realidad desde una perspectiva católica. Bienvenidos. Bien, como anunciaba en la introducción a este video, vamos a preparar una serie de 4 videos en los cuales muestro 4 documentos. Por medio de ellos, la Iglesia estableció su posición frente al comunismo. Fundamento de lo que hoy nutre a esto que se llama ideología de género. A finales del siglo XIX, la Iglesia comenzó a señalar, mediados y finales del siglo XIX, comenzó a señalar los peligros de esta corriente. Sin embargo, el primer documento que voy a leer lo redactó Pío XI y se dio a conocer el 19 de marzo de 1937, ya que ya venía de manera inminente el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y uno de esos espíritus oscuros, promotores de lo que terminaría siendo uno de los episodios más oscuros en la historia de la humanidad,
sería precisamente el comunismo, quien, entre otras cosas, quería establecerse como una alternativa a la doctrina social de la Iglesia. Por lo menos así se quiso presentar a los católicos. Y esto es lo que denuncia la Iglesia Católica. La Iglesia Católica plantea que el comunismo no puede ser bajo ninguna circunstancia una alternativa a la doctrina social de la Iglesia. ¿Por qué? Porque el comunismo va en contra del hombre, de la dignidad del hombre, y va en contra de la familia, fundamentalmente. Pero bueno, que sea la propia voz de la Iglesia quien nos oriente, en especial en esta hora tan difícil que vivimos en América Latina, precisamente frente a brotes comunistas. Quiero leer entonces de el Papa Pío XI una parte de la encíclica Divino Redentor, publicada, como ya he dicho, el 19 de marzo de 1937. Esto que voy a leer, de igual manera, va a reposar en la descripción de este video, con la finalidad, si ustedes quieren, de acompañarme en la lectura. Escribe Pío XI: el comunismo de hoy, de un modo más acentuado que otros movimientos semejantes del pasado, involucra una idea de falsa redención, un pseudo ideal de justicia, de igualdad y de fraternidad. En el trabajo impregna toda su doctrina y toda su actividad con un falso misticismo que comunica a las muchedumbres atraídas con el cebo de falaces promesas un empuje y un entusiasmo contagioso, especialmente en tiempos como los nuestros, en que de una defectuosa distribución de las cosas de este mundo resulta una insólita miseria. Más aún, este pseudo ideal se ufana de haber sido el iniciador de cierto progreso económico que, cuando es real, se explica por otras causas, como ser por la intensificación de la producción industrial en países poco manufactureros, valiéndose de enormes riquezas naturales, y por la adopción de métodos brutales para llevar a cabo ingentes empresas con poco gasto. La doctrina que el comunismo encubre bajo apariencias a veces muy seductoras se funda, en la actualidad, sustancialmente en los principios ya predicados por Marx del materialismo dialéctico y del materialismo histórico, cuya única genuina interpretación pretenden poseer los teorizantes del bolchevismo. Esta doctrina enseña que no hay más realidad que la materia, con sus fuerzas ciegas, la que evolucionando llega a ser planta, animal, hombre. También la sociedad humana no es más que una apariencia y una forma de la materia que evoluciona del modo dicho y que por una ineluctable necesidad tiende, en un perpetuo conflicto de las cosas, hacia la síntesis final de una sociedad sin clases. En esa doctrina, como es evidente, no hay lugar para la idea de Dios. No existe diferencia entre espíritu y materia, ni entre alma y cuerpo. No hay sobrevivencia del alma después de la muerte y, por ende, ninguna esperanza de otra vida. Insistiendo en el aspecto dialéctico de su materialismo, los comunistas pretenden que el conflicto que lleva al mundo hacia la síntesis final puede ser acelerado por los hombres. Por eso, se esfuerzan en tornar más agudos los antagonismos que surgen entre las diversas clases de la sociedad, y la lucha de clases, con sus odios y con sus destrucciones, toma el aspecto de una cruzada por el progreso de la humanidad. En cambio, todas las fuerzas, cualesquiera que ellas sean, que resisten a esas violencias sistemáticas, deben ser aniquiladas como enemigas del linaje humano. Creo que está claro y contundente, y lo más interesante de estas líneas es la manera como en 1937
el Papa Pío XI logró visualizar lo que terminaría ocurriendo. Pero como he dicho en otras oportunidades, a la Iglesia mucha gente no le presta atención porque la considera una cosa del pasado, la considera una antigüedad. En el peor de los casos, la considera un asunto de viejitas rezanderas. Y por estas razones, propios y extraños le dan la espalda a una voz fundamental para comprender los tiempos que vive el hombre. Estimados hermanos, mantengamos la fe, no perdamos la esperanza, aprovechemos el día. Paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.